Muito bem, agora eu vou conversar com a senhora Graciela. Usted tuvo quanto tempo de sofrimento? Al parecer, pastor, fueron 12 años. 12 anos. 12 años desde pequeña. Ajá. ¿Se acuerda como empezó? Sí, yo recuerdo muy bien una familia siempre de problemas. Problemas porque mi papá tenía otra familia y nosotros pasábamos humillaciones por eso, por el simple hecho de ser otra familia. Entonces yo, cuando veía a mis padres discutir, yo sentía como una impotencia, y a la vez impotencia yo empezaba a sufrir problemas espirituales. O sea, yo veía, cada vez que yo me acostaba yo veía bultos, como si me quisieran enterrar. O sea, bultos que se venían sobre de mí y yo por más que los quería quitar o apartar no podía. Entonces, desde pequeña yo empecé a sufrir con esos problemas. Derivado a eso yo no podía dormir. O sea, yo tenía que estarme despierta y al momento de querer buscar el auxilio de mi mamá, yo veía que alguien nos estaba vigilando, como si alguien te estuviera observando. Y yo cada vez que yo volteaba a ver quién era, se desaparecía, pero al instante yo volvía a sentir esa presencia. Entonces todo eso yo lo empecé a sufrir desde pequeña, problemas familiares, humillaciones, miseria, hambre, o sea, fue muy difícil el haber pasado eso desde niña, el ver que no tienes una familia en la cual como ya te puedas refugiar. Nosotros buscábamos, yo y mis hermanos buscábamos de comer en las barrancas, porque no teníamos, o sea, mi papá la verdad nos hacía responsable. Entonces nosotros teníamos que buscar de comer, vender cartón, vender plástico, y así fuimos creciendo hasta la adolescencia, que yo empecé a ver más la miseria, o sea, más, porque mi mamá tenía que trabajar, dejarnos a nosotros solos, y nosotros solos ver la manera de cómo cuidarnos, de cómo protegernos unos a otros. Entonces, al ver esa situación, yo empiezo a trabajar desde pequeña, desde los 12 años, yo empiezo a trabajar para pagarme los estudios, pagarme colegiatura, pasajes, cosas que a veces yo decía, ¿por qué tengo que hacerlo desde pequeña? Pasando todo eso, yo sigo creciendo y sigo teniendo los problemas espirituales. Yo sigo sintiendo cómo al acostarme se me sube el muerto. Y no solamente se me sube el muerto, sigo sintiendo que me están observando, que me están viendo. Pasa el tiempo, yo empiezo a buscar el refugio con los noviazgos. Y con los noviazgos yo empiezo a sufrir otras decepciones. Lo que yo no quería que me pasara, lo que le pasó a mi mamá, me estaba pasando a mí. O sea, yo veía cómo conmigo estaban jugando, o sea, me estaban engañando a la vez. Entonces, yo al ver esa situación, yo al ver todo ese tipo de problemas, yo intenté suicidarme. Yo me recuerdo que subí a lo más alto de donde vivíamos y me quise aventar, pero me detuvo el no dejar a mi mamá, el pensar en ella, en decir, bueno, no tiene a mi papá, no tiene a mis hermanos, y dejarla, pues no. Al ver todo este tipo de problemas, mi abuelita nos invita a la iglesia, nos dice que ahí nos van a ayudar, que ahí nuestra vida puede cambiar. Entonces, al momento que llega mi mamá, porque mamá es la que nos lleva, nosotros comenzamos a escuchar al pastor que decía que la vida podía cambiar, que el sufrimiento podía acabar, que todo lo que uno podía vivir no podía ser repetido por los papás. O sea, yo decía, yo no quiero vivir la vida que vivió mamá, yo no quiero vivir esa vida, vivir engañada, vivir que no soy respondida, vivir que estoy sufriendo de miseria, vivir que tenemos hijos y no se hacen responsables. O sea, yo no quería vivir eso. Entonces, cuando yo conocí la iglesia y escuché que el pastor decía que Dios existía, que podía cambiar la vida, yo me aferré tanto
que yo comencé a asistir a la iglesia. Yo comencé a hacer mis cadenas, comencé a buscar a Dios, a entregarme, porque cuando mi mamá llegó, yo no quería realmente entregarme a Dios. O sea, yo quería seguir siendo la adolescente rebelde, la adolescente que no pone atención a su mamá, que pelea por todo, porque yo discutía con mamá bastante. O sea, eran unos problemas que incluso mi hermana me decía, si no hubiéramos llegado a la iglesia, yo me hubiera ido con el primer joven que se me hubiera parecido, porque tú te peleabas demasiado con mi mamá. Entonces, cuando yo supe eso también, yo quise cambiar, o sea, yo busqué el cambiar, el que todo cambiara. Cuando yo llegué a la iglesia, pastor, yo me sentía totalmente diferente. Yo ya podía dormir, yo ya podía sentir esa paz que yo no tenía cuando era niña, cuando yo no lo tenía cuando era una niña. Yo veía que mi vida podía cambiar ahí. Entonces yo comencé a hacer mis novenas, comencé a hacer mis tratamientos espirituales, yo comencé a ir. Usted llegou, tuvo ganas de quitar-se a vida, intentou, sí. Tuvo depresión. Bastante, pastor. O sea, tan solo al ver unos padres que siempre se estaban peleando, que hasta discutían en la calle. O sea, yo siempre tuve depresión. O sea, yo era una niña muy cohibida, muy alejada, porque no solamente pasé todo ese tipo de situaciones, también pasé acoso sexual, o sea, un abuso sexual. Entonces, decepciones amorosas. Sí, bastantes. O sea, la última vez que esto fue el detonante de antes de llegar a la iglesia, sufrí una traición, o sea, una traición. Y eso fue el punto en el cual yo tomaba la decisión de quererme suicidar. Ajá. De quererme suicidar. Yo recuerdo que yo subí al último edificio, porque nosotros vivíamos un edificio, y yo me impulsé para aventarme. Pero al momento de impulsarme, como que alguien me detuvo y pensé, piensa en tu mamá, ve a la iglesia, porque mi mamá ya acudía a la iglesia, ve a la iglesia, ve con ella, todo va a cambiar. Entonces yo recuerdo que bajé al día siguiente, que fue incluso un sábado, al siguiente que fue domingo, yo ya empecé a acudir con ella a la iglesia. ¿Usted tenía cuántos años? Cuando yo me quise suicidar, Sí. 18 años. ¿Ya no tenía ganas de vivir? No, pastor, porque yo decía, ¿para qué voy a vivir viendo tanto sufrimiento? O sea, problemas con los papás, problemas con los hermanos, problemas de miseria. O sea, yo tenía el deseo de estudiar y no se podía, pastor, porque me decía, o sea, no podía ni siquiera pagarme los pasajes. En esta situación, usted llegó a la Universal. Sí, en esa situación yo llegué, pastor. Bueno, usted hizo las cadenas, perseveró, ¿cómo fue? Sí, yo llegué a la iglesia y yo comencé a perseverar. Yo comencé a hacer mis cadenas. Yo empecé a ir domingo, miércoles, viernes, casi todos los días yo empezaba a ir a la iglesia, todos los días, porque yo quería ser feliz. Yo deseaba ser feliz, yo anhelaba la felicidad. Ajá. Sí, pastor. Entonces, yo comencé a ir y comencé las cadenas, comencé a perseverar, a luchar, a cambiar también, porque era una persona muy rencorosa, o sea, llena de tanto odio. Ajá. Y no, gracias a Dios, luchando con las cadenas, todo comenzó a cambiar poco a poco, o sea, todo comenzó a cambiar dentro de mí, o sea, a cambiar mi visión, porque yo decía, ¿por qué yo me voy a casar si yo voy a pasar lo mismo? O sea, ¿yo por qué voy a trabajar si no se gana esto? ¿O por qué yo voy a tener un hijo si no lo voy a cuidar? O sea, todo ese tipo de situaciones. Entonces yo cuando llegué a la iglesia empecé a cambiar esa visión, empecé a cambiar mi manera de pensar. Entonces, luchando con las cadenas, empiezo a buscar a Dios, empiezo a tener la bendición de ser bautizada con el Espíritu Santo, de tener un encuentro. Luego conocí a mi esposo dentro de la iglesia. Igual mi esposo venía con problemas de adicciones. Entonces yo lo conocí dentro de la iglesia y nos conocimos y nos casamos dentro de la iglesia. Ya estando casados dentro de la iglesia, nosotros decidimos tener un hijo. Al momento de tener un hijo, yo me voy a checar para ver si estaba embarazada. Y me encuentro con la sorpresa de que yo tenía un quiste, el tamaño de una toronja,
que si yo quería seguir con el embarazo, yo ponía en riesgo mi vida y no me aseguraban que el niño naciera. O sea, eso es lo que más recuerdo que me decían los doctores. Si tú quieres seguir con tu embarazo, tú vas a provocar que el quiste se reviente y que el niño no nazca bien. O sea, van a ser prematuro, ahora sí que vas a ser causante de todo eso. O tú dime, me autorizas que te haga un legrado, o sea, un aborto espontáneo, te opero y si quieres después te embarazas. Pero yo decía, ¿cómo voy a perder a mi hijo? Usted puede repetir las opciones? Sí. La primera opción. La primera opción era que durante el embarazo, mientras la pancita iba creciendo, con el mismo peso se iba el quiste a reventar. O sea, el quiste totalmente se iba a retorcer porque el quiste iba a seguir creciendo. Entonces no iba a dar espacio ni para el quiste ni para el bebé. Entonces me dijeron los doctores, o tú corres el riesgo de que se reviente el quiste, de que tu niño nace prematuro y que definitivamente no nazca bien. La primera opción. Esa fue la primera opción. O yo decidí abortar, o sea, el legrado, y operarme y después embarazarme. Para usted, foram apresentadas só estas duas opções. Exacto, solo esas dos opciones. E que decisão você tomou? Yo la verdad, pastor, yo estando dentro ya de la iglesia, yo tomé la decisión de tener a mi hijo. Já conhecendo a fé? Ya usando la fe y confiando en Dios, yo decidí junto con mi esposo a tener a mi hijo. O sea, porque el doctor que nos decía lo mismo. Incluso yo recuerdo a ese doctor que me decía, si quieres de una vez te intervengo, si quieres de una vez quédate, te opero, pero no te aseguro la vida de tu hijo. Dice, no me hagas responsable. Y yo me quedaba sorprendida porque decía, ¿cómo un doctor me puede decir esto? Entonces ya usando la fe, estando dentro de la iglesia, yo decidí tener a mi hijo. Yo me puse en las manos de Dios, yo dije, Dios, yo quiero a mi hijo, yo quiero tener una familia y no voy a aceptar al perder a mi hijo. Senhora Graciela, esto que usted está hablando es muy importante, porque para aquellos que vivem a verdadeira fé, sempre há outra opção. Para aqueles que conhecem o poder de Deus, sempre há outra alternativa. Quizás alguém dijo para você, como falaram com ella, que já não há salida, que já não há solução, que su caso és um caso perdido, e todo isto pode ser verdade, pero verdade em la vida de aqueles que não conhecem a fé bíblica, a fé que funciona. Sin embargo, para aqueles que conhecem a fé verdadeira, todo isto é mentira. Lo que hablaram, que já não há salida, que já não há solução, que su caso é um caso perdido, todo isto é mentira. Para aqueles que vivem a fé verdadeira. Porque para eles sempre há outra alternativa. Para eles sempre há outra opção. Para eles sempre há outra salida. E falou que você isso. Exato. Ao invés de considerar o que você estava vendo, porque penso eu que apresentaram para você os análises. Sí, cuando yo vi los análisis, yo recuerdo que yo dije, wow, o sea, ¿cómo puede ser posible que yo tenga un quiste tan grande, más grande que mi bebé? Em los análisis, el quiste estava allí. Sí, el quiste estaba allí. Então, você não considerou o que você viu, o que você olhou, ou hasta lo que você sentia. Exacto. Você considerou lo que você creia. Esta é a fé. De repente, você é uma pessoa que vive chorando. Vive chorando. Você já parou para pensar que quanto mais você chora,
pior queda a situação. Agora, por que você chora? Por que você se encontra desesperado, afligido, quizás hasta com ganas de quitar-se a vida? Porque você ha considerado lo que você hoje. Você ha considerado lo que você vê, lo malo que você vê. Você ha considerado lo que você sente. Aqueles que vivem a verdadeira fé não consideram nada de isto. Consideram lo que eles creem. Consideram lo que garantiza a palavra de Deus. E a palavra de Deus garantiza que al que crê, todo é possível. Penso eu que sua decisão para muitos era uma loucura. Sí, porque incluso cuando toda la familia se enteró que estaba embarazada, nosotros no quisimos alarmar a nadie. Nosotros dijimos, no, estamos bien, tenemos un pequeño quiste, pero ustedes no se preocupen. Y yo me acuerdo que mi suegra me decía, todo va a estar bien, no te preocupes, o sea, todo va a salir bien. Y mi esposo me decía, no le digas a tu mamá para no alarmarla, o sea, tú tranquila. Entonces, cada vez que yo iba a revisión, los doctores me decían, si usted se siente mal, venga luego, o sea, venga al instante, porque a lo mejor ahí está el quiste, o sea, ahí está el problema. Pero yo me sentía bien, o sea, yo me sentía perfectamente bien, yo no sentía ningún dolor, ninguna molestia, o sea, yo me sentía perfecta. Ajá. Y así fueron consecutivamente. Recuerdo que cuando cada vez que me revisaban, en el ultrasonido buscaban al quiste. Incluso llegaban hasta buscarme en la espalda para ver si el quiste no se había acomodado ahí. Y decían, no, pero es que no tiene nada, o sea, no tiene nada la señora, o sea, ¿qué le voy a buscar? Entonces yo le decía al doctor, entonces, ¿cómo va a ser mi parto? ¿Va a ser natural o va a ser con cesárea? Me decían, no me preguntes, yo te voy a tener en alto riesgo, dice, porque no puedo asegurarte nada. Entonces yo me fui así todos los meses hasta... Senhora, perdão. El médico, aún não vendo el quiste, não é isto? Sim. Aún assim creía y nele perigo de vida? Exacto. Sí, porque, ¿Es esto? Sí, porque conforme va creciendo o sea, sí, el bebé se va desarrollando, va aplastando, pues no va aplastando, así todos los órganos se acomodan y no hay espacio para otro más. Ou seja, ele não lograva ver, exacto, pero creía que estava aí. Sí, él Ajá. creía que estaba ahí, él lo buscaba, él rastreaba con él. E há casos que aqueles que vivem a fé, aún vendo, não logram crer que está aí. Exacto. Não sei se você compreende o que estou falando. Sim, pastor. O médico não estava vendo o quiste, pero creía que estava aí. Exato. E há aqueles que vivem a fé, que aún vendo o problema, creem que o problema não está aí. Como se chama isto? Loucura. La fé é loucura para aqueles que são incrédulos. Sin embargo, para aquellos que creen, es el poder de Dios. Abre. Exacto. Y todo mi embarazo fue normal. Ajá. Fue muy tranquilo, o sea, no tuve ningún problema, algo extraordinario que llamara la atención de los doctores, simplemente que era de alto riesgo, o sea, decían. Entonces ya cumpliéndose los 9 meses, ya nace bien el bebé, yo le vuelvo a decir al doctor, ¿me puede volver a revisar? Sí, yo la voy a revisar, dice, porque no la voy a dar de alta todavía, tengo que checar, tengo que ver si la voy a meter a operación, pero su hijo está perfecto, dice, no se preocupe por su hijo. Dije, ok, me vuelven a checar, me vuelven a valorar, y me dice, ¿sabe qué, mamá? Usted se va a casa, descansa, usted está perfectamente bien, la felicito, vaya usted su hijo a su casa y todo está perfecto. ¿Y el quiste? No lo encontraron, ya no lo encontraron. O sea, me volvieron a hacer, después de que yo me alivié, volvieron a checar 2 veces, 3 veces y no encontraron absolutamente nada. Bueno, vamos a ver la opinião médica e já regressamos. Doña Graciela fue una paciente que cursó durante todo su embarazo. Se le diagnostica un quiste de ovario izquierdo, el cual aumenta de volumen progresivamente. En control estricto por parte de obstetricia y por pediatría, ¿sí?
Cursa con un embarazo con vigilancia estricta y estrecha por neonatología, pediatría y obstetricia. Se le realizan estudios en lo cual se confirma la presencia de este quiste de características anecoicas que aumentan de volumen. Un quiste de ovario, si es en crecimiento progresivo, puede hacer y puede condicionar tanto el riesgo para la vida de la madre o del bebé. Ser un parto, un aborto, un parto prematuro o un parto distóxico, ser sometida a la paciente a cesárea de urgencias precisamente por la ruptura, ¿sí? Y por el trabajo de parto anticipado de este bebé. El riesgo de la vida sí estaba, tanto para la madre como para el bebé. Durante su trabajo de parto se realiza por parto normal, es un parto eutóxico, el niño nace por parto normal, con un peso de 3,000, con una talla de 50. La valoración por pediatría le da unos rangos dentro de parámetros normales. Sale el embarazo, pero también desaparece el quiste de ovario izquierdo. En la fecha actual, la paciente se le hizo un seguimiento y un rastreo obstétrico y desapareció el quiste de ovario izquierdo. Haber cursado con un quiste de ovario durante todo su embarazo en crecimiento y poder nacer por parto normal a criterio del obstetra que la intervino, es un milagro. Milagro comprovado por la medicina. Milagro comprovado por la medicina. Como que se encuentra su vida hoy? Muy feliz, pastor. Yo tengo una familia, yo soy muy feliz. Yo logré desarrollarme profesionalmente, yo terminé mi carrera, estoy trabajando actualmente en lo que estudié. Al ver mi esposo a mi lado, a ver un hombre de Dios a mi lado, eso me llena de tanta felicidad, de tener a mi hijo a mi lado, de saber que sí, o sea, llegó todo tan bien. Para mí ese es un verdadero Un hijo desarrollo. sano. Sí, Perfecto. completamente sano. Ajá. Sano, o sea, no le falta nada, no le sobra nada, o sea, está perfectamente sano. El Perfectamente. matrimonio. Perfectamente estable, pastor. Ajá. Estable, los dos, como le voy a decir, nos conocimos en la iglesia y los dos son, tanto él como yo somos hombres de Dios y muy feliz. Muy Los feliz. problemas de la vida econômica dele passado terminaram. Terminaron porque mi hijo no pasa por esa situación. Mi hijo no pasa por esas humillaciones. Yo tengo la libre expresión de poder darle a él lo que yo creo que a mí en mi infancia no me dieron. No tanto lo económico, sino esa estabilidad familiar. El saber que tiene un padre, una madre, que no falta nada, que estamos ahí para apoyarlo, es lo mejor que a mí me pueda haber pasado. Los tormentos espirituales desaparecieron completamente. Yo logré realmente perdonar, o sea, tantas personas, tantas cosas, y yo la verdad, yo soy otra persona. Senhora Graciela, que Deus la bendiga muito mais. Al contrario, pastor, muchas gracias.